Las grietas del gobierno cada día son más pronunciadas y cada día son más. Ya abordaremos específicamente la que significa la crítica que hace Hugo López-Gatell, imagínense, se atreve a criticar, a quien en efecto además es un hombre ignorante e ineficaz, como Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública. Pero quizá la mayor grieta es la que tiene que ver con el hecho del papel, iba a decir testimonial, me equivoco, completamente marginal, sin duda, el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que comentábamos también en otro video, pero que particularmente ha estado haciendo agua por dos elementos clave. Uno, lo está informando el Universal el día de hoy. La Comisión Nacional de Derechos Humanos abogó por el Comité de la ONU que ahora repudia. Rosario Piedra lo defendía como necesario ante desapariciones y en efecto, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalaba en informes de actividades que uno de los retos más importantes del Estado mexicano era reconocer la competencia de ese mismo organismo. Y es que, en efecto, el organismo es el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Incluso hace unos años, en 2019, cuando asumió Rosario Piedra Ibarra su titularidad, al arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se pronunció para que México reconociera la autoridad del organismo internacional y más aún aseguró que la corrupción, la impunidad y la violencia, entre otras cosas, han recrudecido las desapariciones. Pero ahora, vaya cosas, ahora Rosario Piedra Ibarra denuncia o repudia, rechaza, cuestiona y critica a este organismo, el del Comité contra la Desaparición Forzada, justamente porque tiene una opinión contraria a lo que está ocurriendo en el Estado o con el Estado mexicano y del que vaya cosas. Sale en su defensa Rosario Piedra Ibarra. Les decía que son dos los elementos. Uno, pues esta clarísima y contundente contradicción que muestra en efecto cómo esa actitud que tiene la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es facciosa y se encuentra al lado del gobierno. Y aquí viene la segunda, porque estamos hablando de una paradoja. Por situarse del lado del gobierno repudiando a ese organismo de la ONU y hacerlo con esos insumos tan poco éticos e inconsistentes, la contradicción que acabo de señalarles a ustedes, más que ayudar, exhibe aún más al propio gobierno mexicano y sin duda incomoda a Claudia Sheinbaum, porque ella, hay que recordarlo, no estaba de acuerdo y la razón le asistía cuando vimos que Rosario Piedra Ibarra fue una de las peor calificadas entre aquellas que pretendieron el cargo y que a final de cuentas, claro está, en un manotazo autoritario resolvió que fuera ella el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esto, además, grieta dentro del gobierno, y digo dentro del gobierno en el entendido de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería de ser un órgano autónomo. Grieta, digo, porque dentro de esa contradicción enorme, pues se encuentra justamente una persona a la que no había contado con las simpatías de Claudia Sheinbaum. Y así, y con eso además, pues se muestra una enorme fragilidad, la del Estado mexicano y sus propias instituciones. Pero la grieta se pronuncia aún más cuando vemos que ya, y no solo Ceci Flores, ya las distintas agrupaciones en las que se encuentran incorporadas las madres buscadoras están exigiendo, claro está, la renuncia de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos a ese cargo, porque en efecto no es ni siquiera que haya sido testimonial o marginal, sino incluso podríamos decir un obstáculo el que ha significado ella, Rosario Piedra Ibarra,
para la situación que ahora estamos viviendo. Por eso no extraña que ella no hubiera estado ahí en las reuniones del Senado de la República, porque no ha estado nunca. Y no solo con ese tema, por supuesto, pero este que es el que nos atrae o lo que nos convoca, digamos, como país al tema más importante, habida cuenta lo que está ocurriendo con las desapariciones forzadas y también habida cuenta con el hecho de que cada día encontramos en distintas otras regiones pues los cuerpos, las exigencias y esta tan atroz, tan conmovedora relacionada con que por lo menos un huesito, imagínense ustedes lo que significa ese dolor, porque de eso se trata, de un dolor que no está teniendo la empatía del Estado mexicano, no está teniendo la empatía además de Claudia Sheinbaum, porque pues todos tenemos en cuenta además que exigencias van, exigencias vienen, descubrimientos y revelaciones van y vienen, y Claudia Sheinbaum manda la otra ventanilla, si acaso a la Secretaría de Gobernación, y así ha sido, para que sean o resulten atendidas las madres buscadoras. Y bueno, junto con ello estamos también viendo la ineficacia, las diferencias internas dentro del gobierno, un problema que al no reconocerse se aplaza su resolución, un problema de amplias dimensiones. Pues es inevitable también la pregunta sobre el hecho, sobre la actitud que ha tenido la oposición al respecto. Y es que en efecto también ha sido testimonial, en primer lugar siendo por supuesto equilibrados. Esto se debe a la enorme maquinaria de propaganda y el enorme poder que ha concentrado Morena, que ha dejado justamente en resabios prácticamente a la propia oposición, pero al mismo tiempo también no podemos dejar de señalar la falta de inteligencia, de coherencia, de consistencia y de perseverancia de parte de estos grupos, tanto los partidos políticos con registro como aquel partido que Somos México pretende también obtener su propio registro, de tal suerte que podemos decir que todas estas circunstancias que está viviendo nuestro país, su sistema político, sus fuerzas internas, las del poder, pues lo que están configurando es una arena política en la que se encuentra totalmente marginada la propia oposición. Ya no digamos, y qué desafortunado, pero esa es la verdad, ya no digamos que también los grupos organizados, con excepción, claro está, de estas mujeres, de estas madres buscadoras que están cada vez llamando más la atención por ese ejemplar, definición política que ellas mismas han tenido para profundizar con la demanda que millones de mexicanos, estoy completamente seguro, sí atendemos, sí entendemos. Y digo así, y desafortunadamente no la mayoría, porque ya vieron ustedes esta situación pues de vandalismo incluso, ¿no? A los golpes. Mucha gente que no estaba escuchando aquel tipo de música que quiere escuchar, que es sin duda enaltecedora de la violencia. Y bueno, pues eso es también nuestro México, cuando hablamos del México plural, diverso, heterogéneo, que pues también dispensa, ya lo decíamos en otro video, la base social que permite pues la violencia, también la indiferencia en respecto del dolor humano, de las desapariciones y distintos otros temas como el de la corrupción o como el deterioro de nuestro sistema de salud. Pero bueno, centrándonos justamente en el problema que representan las miles de desapariciones, es como estamos viendo que el gobierno mexicano no le está dando una respuesta a las víctimas, no le está dando respuesta a los organismos internacionales, no le está dando respuesta tampoco los órganos autónomos como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y vaya que entonces, en efecto, cuando los propios canales institucionales son los que están fallando, estamos entonces en presencia de un gran dilema para las propias madres buscadoras, que luchando permanentemente en esos propios reductos normativos e institucionales, pues no haya una respuesta.
de tal manera que pues se va generando un escenario de mayor exigencia y esperamos desde luego que la misma se incremente por el apoyo de los grupos sociales. Y a eso estaremos, por supuesto, haciendo el recuento específico de la información, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.